Bueno, pues Sí, sí. buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. La verdad es que es un honor y un privilegio tener a la doctora Ileana con nosotros, una profesional impresionante, gran mujer. Entonces nos va a compartir parte de todo el trabajo que ella hace. Bienvenida, Ileana. Muchas gracias. Muchas gracias, Clau, muchas gracias, jefa. Bueno, pues bienvenidos a todos, alumnos, compañeros. Muchas gracias por venir, por estar aquí conmigo esta sesión. Bueno, primero quiero reconocer la labor de la universidad, ¿no? De estar haciendo estas actividades que me parecen fundamentales, sobre todo en estas etapas, ¿no? De un crecimiento, pues pareciera forzado, ¿cierto? Entonces, creo que es muy importante porque la comunidad está acompañando, ¿no? Nos está acompañando y eso me parece muy lindo. Y estas charlas nos dan la oportunidad de enlazar, de estrechar lazos, de platicar, de generar diálogo. Y finalmente creo que esa es una de las características de la universidad, ¿no? O sea, estrechar y fomentar diálogos, ¿no? ¿Por qué? Porque en una universidad lo que se hace es reflexionar, es un espacio de reflexión y me parece que además, sobre todo en estos momentos, debe ser un puente muy importante entre el mundo real, digamos, el mundo profesional, mejor dicho, y el mundo escolar. Entonces, me parece que estas charlas nos pueden ayudar mucho para estar haciendo este tipo de reflexiones. Y qué bueno que, aunque sea de manera virtual, estemos juntos. Entonces, les agradezco mucho. Me conmueve mucho ver a mis exalumnos también aquí presentes. Les agradezco mucho que hayan venido, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla. Que espero que puedan ver. Si no están viendo, me dicen, porque yo no lo estoy viendo. Entonces, Sí se ve. no estoy viendo. Bueno, ¿Sí se ahorita ya veía? no. Sí. No, ya no. Bueno, a ver. Porque yo no lo estaba viendo. Entonces, bueno, eso es un problema. Esto ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Muy Sí, bien. eso sí ya se ve. Perfecto. Bueno, pues entonces esta charla se va a llamar ¿Cómo ser un emprendedor? Más allá de las cuestiones técnicas, a mí me parece que es muy importante que platiquemos y reflexionemos, como lo decía yo en un inicio, la importancia de generar el trabajo, uno. Y ahora que estamos en una crisis sanitaria, que he escuchado yo a muchos estudiantes, a muchos compañeros, colegas de otras universidades, de otras profesiones, que una de las preocupaciones más grandes es el reto de atravesar los muros, aunque sea de manera metafórica y virtual, para llegar, por ejemplo, a un consumidor o a alguien que requiere de nuestros servicios. Entonces, eso implica pensar fuera de la caja, ¿no? Si bien es cierto, este futuro que parecía un poco más lejano de la vida virtual, bueno, pues ahora es una realidad. Y digo futuro, no porque no lo tuviéramos ya antes de la pandemia, sino porque, bueno, nos movíamos, todavía íbamos a la escuela, digamos, muchas de las actividades que hacíamos eran pues, de manera presencial, ¿no? Acompañada. Y ahora se nos ha adelantado una realidad que ya estaba en ciernes, que ya era emergente, y ahora me parece que debemos reflexionar en cómo generarme una solución de vida. Y entonces la escuela tendría que ser esta incubadora, ¿no? De personas que adquieran un expertise y adquieran un análisis y un aparato crítico, ¿no? Y herramientas para poder hacerlo. Entonces, bueno, pues por eso yo le había propuesto a Clau hacer esta charla, ¿no? Me gustaría iniciar un poquito con mi formación. Ya me conocen, pues prácticamente todos ustedes, pero bueno, pues para que veamos un poco, no como cuestión ególatra, ¿verdad? Sino como una cuestión de poder comprender cómo se va gestionando un emprendedor. O bueno, mi camino, digamos, ¿no? O sea, hay un montón de formas de poder llegar a ello, ¿no? Mi labor actual, bueno, pues soy orgullosa docente de la Universidad de Londres, ¿no? En la Escuela de Comunicación y Diseño Gráfico.
y en las licenciaturas ejecutivas, y a partir del cuatrimestre anterior también en diseño de modas. Soy docente también en mi casa de estudios, ¿no? ICONOS, el Instituto de Investigación y Cultura, en la maestría de Comunicación y Lenguajes Visuales y también en el doctorado de Comunicación y Cultura Transdisciplinar. Ahí también estudio yo mi maestría y mi doctorado. Y además estoy participando como ahora freelance, anteriormente como directora de comunicación de una empresa de comunicación audiovisual que se especializa en la producción de videos corporativos para la industria farmacéutica, Profit Image and Media Production, ¿no? Ahora estoy elaborando con ellos de manera activa. Mi historia, bueno, pues después de acabar la universidad fui asistente de dirección de una empresa que también hacía videos corporativos. Mi vida profesional se ha ido mucho para allá. De pronto nosotros como profesionistas, cuando entramos a la escuela, tenemos ciertos sueños, ¿no? Y ciertos anhelos. Y uno de mis anhelos siempre fue hacer películas, ¿no? La vida me fue llevando por otros lados y bueno, soy productora de videos corporativos y docente de cine, entonces bueno, estoy cerquita de ellos, aunque sea de manera no directa, pero bueno, estoy, digamos que reflexiono con ellos y eso es muy interesante para mí también. Entonces, bueno, pues fui directora de una empresa de comunicación corporativa, digo directora, asistente de dirección, y después fui asistente también de la directora del Festival de Cine para Niños, que se lleva a cabo cada año, que se llama Festival de Cine para Niños y No Tan Niños, que organiza la Matatena, y fui yo asistente de la directora, Lisette Cotera, y aprendí muchísimo porque ella es una emprendedora nata, ¿no? Ella formó su propia empresa en los años 90, cuando todavía era un poco más complejo. Entonces se abrió camino y bueno, ahora ella ya es toda una institución. Entonces, bueno, aprendí muchísimo. La verdad es que fue muy revelador para mí trabajar con una mujer como ella. Y después, bueno, cuando terminé la escuela, un año después, ¿no? Con mis compañeros de la universidad, pusimos una empresa apoyados por alguien que nos echó muchísimo la mano, ¿no? Un socio inversionista que nos ayudó mucho. Y quiero después platicar como de todas estas aristas que nos van llevando a ciertos caminos, ¿no? Entonces, bueno, pues fui fundadora, socia fundadora y directora y luego productora general de Marabunta Producciones, que después se convirtió en Muno Films. Ahí estuve 10 años laborando, ¿no? Y ahí, bueno, pues evidentemente que también aprendí un montón, porque pues cuando uno es empleado, yo ponía esta metáfora, más bien analogía, del reloj, ¿no? Cuando uno entra a una organización, uno entra a un lugar en donde, o a un proyecto en donde todo está estructurado, ¿cierto? Y entonces a uno le dicen cuál es su lugar en esa estructura. Y uno, bueno, pues entiende su función y la sigue. Y uno puede proponer un montón de cosas para crecer ahí. Es muy importante ser proactivo en cualquier lugar. No importa si uno es empresario, empleado, docente, barrendero, ¿no? Agricultor. Siempre creo que es muy importante la actitud. Eso es esencial. Pero cuando uno entra en una empresa, aunque no sea muy proactivo, pues bueno, ya están las bases, ya hay una estructura en esa organización. Entonces uno forma parte de ello. Cuando uno genera su propia empresa, uno genera un reloj, ¿no? Y entonces muchas veces lo que sucede es que pues no sabe uno de relojería, ¿verdad? Uno sabe mucho de su carrera, pero no necesariamente de ser emprendedor, de ser empresario. De pronto en las escuelas, justo, es lo que después platicaré, no nos educan para ser empresarios, para ser emprendedores, para poner nuestro propio negocio, sino que nos educan para pensar como empleados y para resolverle algún problema profesional a alguna empresa que nos contrate, ¿no? Entonces, bueno, pues aprendí, por supuesto que muchísimo. Estuve ahí 10 años de mi vida laboral, en donde comprendí la importancia de un montón de cosas, ¿no? Que ahora les iré platicando poquito a poquito. Y bueno, pues, ¿qué va a pasar? Bueno, después ya seré docente casi de tiempo completo, me convierto en mamá. Entonces, bueno, pues Loana es mi empresa más importante, ¿no? Y mi trabajo como docente sí se ha visto muy influido
por todo lo que me ha sucedido, por supuesto, en el ámbito laboral, ¿no? Y en el ámbito personal creo que es algo que también deberíamos estar pensando, que una persona es integral, no es solamente un profesionista, no es solamente hijo, no es solamente madre, sino que lo es todo. Y que entonces todo ello puede sumar o restar a las actividades que estemos haciendo de manera cotidiana. Entonces, mi labor docente, por supuesto, que siempre se ha visto muy influida por todo lo que he vivido de manera profesional. Hoy me dedico más a ser freelance, ¿no? Y a resolver problemas a clientes, igual un poco como ya llego ya a un reloj estructurado, ¿no? Y puedo resolver ciertos problemas. Entonces, bueno, yo agradezco mucho a la vida que he tenido en mi experiencia profesional la fortuna de ser empleada, de ser freelance y de ser empresaria. Entonces, y de ser docente, que también creo que es bien lindo. Y de ser mamá. Entonces son como muchas profesiones y todas ellas me han ayudado a resolver un montón de cosas en el día a día, ¿no? ¿Qué es emprender? Bajo mi visión, por supuesto, y mi experiencia, que no estoy diciendo que es absoluta, sino que, bueno, es una visión muy particular. Yo sí creo que emprender tiene que ver, o es, sin duda, confiar, ¿no? Creo que es una de las palabras clave para poder emprender, la confianza. Pero una confianza con la luz prendida, y ahora lo voy a explicar eso qué significa, ¿no? Y creo que 3 valores muy importantes que se deben tener a la hora de emprender es autoconocimiento, estructura y valentía, ¿no? Me parece que son muy importantes, son elementos muy importantes. ¿Por qué? El autoconocimiento porque nos va a permitir saber nuestros propios límites, pero también retarnos para ver hasta dónde podemos llegar. Cuando uno tiene una empresa, cuando uno emprende un negocio, se enfrenta a terrenos desconocidos. Y por lo tanto hay que comenzar a medirse las fuerzas, y no nada más de uno mismo, sino de quien nos está acompañando en ese camino. Habrá veces que esa emprenduría, o como se diga, porque no me gusta esa palabra, ¿no? Cuando uno está en este camino de emprender, lo puede hacer uno solo o lo puede hacer acompañado, ¿no? Depende de muchas cosas, depende qué es lo que quieras hacer, cómo quieras mostrarte ante los demás y sobre todo qué tipo de producto, servicio o experiencia quieres tú innovar o ofrecer en el mercado, ¿no? La estructura me parece que es así, no se puede nunca quitar de la ecuación. El orden, la disciplina y la estructura son fundamentales en cualquier trabajo que hagamos, pero a la hora de emprenderlo es más. Hay un mito que supongo que han escuchado mucho de varios empresarios y emprendedores, que cuando uno se convierte en su propio jefe, pues uno es dueño de su tiempo y entonces uno puede hacer lo que quiera. Y desgraciadamente no es así. Cuando uno emprende algo, es como tener un hijo, ¿no? Y entonces es un hijo que te está reclamando espacio, tiempo y todo, o sea, chupa absolutamente todo de ti y muy poquito a poquito empiezas a ver frutos. Por lo tanto, la disciplina férrea es muy importante, ¿no? Llegar a un lugar de trabajo a cierta hora, comenzar a laborar a cierta hora y muchas veces no terminas de laborar a las 6 de la tarde, ¿no? En ese sentido, pues no hay una estructura de oficina, ¿no? Sino que va a cambiar muchísimo. Entonces, uno debe estar como dispuesto a hacer este tipo de sacrificios, pero me parece que si uno tiene mucho amor por ese proyecto, va a ser mucho más sencillo. Aunque, y también se los debo decir, es un proceso, y por eso digo que es de autoconocimiento, porque invariablemente te vas a empezar a cuestionar un montón de cosas de ti, de cómo resuelves los problemas, cómo te entiendes ante el mundo y cómo respondes ante esos retos, ¿no? Por eso les digo que algo que es muy importante pues es la valentía, ¿no? Más allá de toda la parte técnica, que por supuesto que es importante, la cuestión del valor y de la estructura y de la disciplina son fundamentales. Cuando hablo de confiar, pues eso, o sea, cuando uno, porque bueno, en mi caso yo formé esa empresa con compañeros míos de la universidad, entonces es muy importante la confianza. Si esa confianza se rompe, uno debería tener la integridad de saber cuándo retirarse. Que eso que también creo que es una, habla un poco
o un mucho de algo que parece que pasó de moda, que se llama dignidad, ¿no? La dignidad profesional, la dignidad personal, la dignidad en todos los sentidos. Entonces, cuando uno está con socios, como fue mi caso, bueno, pues uno tiene que aprender a confiar, a que todos tienen ciertas fortalezas y esas fortalezas deben estar nutriendo el trabajo y deben florecer y permitir que eso florezca. Cuando hablo de que confíes con la luz prendida, quiere decir que si bien es cierto, vas a tener esta conexión con estas personas con las que estás trabajando, también es súper importante que reconozcas tanto tus limitaciones como las limitaciones de los demás. Y entonces estemos preparados ante este tipo de situaciones, ¿no? Mi formación como productora audiovisual, pues me ha ayudado también mucho para empezar a encaminar y estructurar estrategias que me permitan hacer una planeación y tener un poquito más de control en los resultados. Las planeaciones son básicas, son fundamentales. Eso siempre se los digo a mis estudiantes, ¿no? De prácticamente todas las carreras que doy clase, siempre les estoy insistiendo mucho en la parte de la planeación, en la parte de hacer preguntas poderosas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr con esto que voy a armar? ¿Cuál es la relevancia social, cultural, política, económica de lo que estoy ofreciendo? ¿No? ¿Y cómo va a nutrir al otro? Les quiero compartir, hace una semana o dos, empecé a ver que varios contactos míos comenzaron a compartir un video de Shark Tank. No sé si conocen este proyecto, este programa de televisión. Y una de las personas que fue a presentar su proyecto era una chica que vivía de hacerle la tarea a las personas, ¿no? Le pagaban una cierta cantidad le pagan porque es un proyecto que todavía vive, está, pues ahí tiene 15 cuantos seguidores en el Facebook. Entonces vive de hacerle la tarea a las personas. Y los inversionistas le preguntaron que por qué hacía eso si no tenía ninguna integridad ni ningún valor, y ella pues la verdad que no reaccionó como, pues dijo que pues así estaba bien, porque ella estaba resolviéndole un problema a un cliente, ¿no? Y a mí me parece fundamental que antes de generar cualquier negocio, sí nos preguntamos si eso que estamos haciendo es ético. Es decir, si esto que estamos haciendo va a traer un beneficio al otro. Y si además nos vamos a enriquecer con ello. Por supuesto que eso es muy importante, ¿no? Entonces, me parece, les digo, que es muy importante que tanto la integridad como el autoconocimiento, ¿no?, nos ayuden a entender todas estas posibilidades que tenemos frente a nosotros y saber qué aceptar y qué no, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería como una característica muy importante. Hablando un poco más del autoconocimiento, lo entiendo yo como una facultad de leerse, ¿no? De leerse a uno mismo. Los estudiantes de mercadotecnia pues están y saben perfectamente bien qué es esto del FODA, ¿no? O sea, este análisis de fortalezas, ¿no?, y debilidades mías, oportunidades y amenazas que están en el exterior. Y entonces generar estrategias para que esas fortalezas las pueda enriquecer, ¿no? Esas debilidades las pueda combatir, esas oportunidades las pueda aprovechar y esas amenazas las pueda contrarrestar. Porque este FODA no va a servir de nada si yo no planteo una estrategia de acción. ¿Qué voy a hacer si todo esto falla, ¿no? Cuando estamos emprendiendo, hay un montón de cosas que hay que tomar en cuenta. Desde el registro de la marca, ¿no?, asentar en una acta constitutiva una sociedad, hasta la parte administrativa, legal, de contabilidad, ¿no?, de recursos humanos. Y cuando nada más somos 4 personas, bueno, todas esas tareas se tienen que dividir en ese pequeño equipo. En México, la cantidad de pequeños y medianos empresarios es mucha, ¿no? Y de comerciantes. Son básicamente los sectores que sostienen
al país, ¿no? Y es sin duda un fundamento esencial de la clase media. Entonces, precisamente por ello, es muy importante que no nada más nos lancemos por esta simple y por supuesto importante pasión y ganas de hacer las cosas, sino que exista un fundamento, ¿no? Y que entonces podamos hacer este vínculo de gestión, de cómo me conozco yo, cómo sé cuáles son mis fortalezas, para poner esas fortalezas, ¿no? Al servicio de mi empresa, al servicio de mi proyecto, al servicio de mi negocio, ¿no? Y algo que, bueno, también es muy importante que uno de pronto se va topando en el camino y es error y aprendizaje y que no es menor, es rodearse de las personas correctas. Eso es bien complicado porque muchas veces pues nos vamos con la finta, ¿no? De que estamos frente a una persona profesional, ética, íntegra, y resulta que no. Y pone en riesgo, porque sí pasa, pone en riesgo el trabajo que has hecho tú, o el trabajo que han hecho tus compañeros, o el proyecto que está en ciernes. Por ejemplo, alguien que hable de tu proyecto con otras personas, ¿no? Que te coman los clientes, en fin, o sea, eso hay un montón. Entonces, bueno, pues también uno en el camino se va haciendo psicólogo, ¿no? A veces falla, por supuesto, y es muy importante saber cuándo, bueno, eso ha generado un problema, cómo lo voy a resolver. Por eso les digo, es súper importante el autoconocimiento, ¿no? Habrá gente en tu entorno, de la sociedad que estás haciendo, de la empresa que estás haciendo, o del proyecto que estás haciendo, que sea buenísima para las matemáticas, para los números y para la organización. Bueno, entonces a esa persona estratégicamente hay que colocarla en un lugar en donde vaya a florecer, ¿no? Al creativo, pues ponerlo en un sitio en donde vaya a florecer. Al productor histérico, pues ponerlo en un sitio donde vaya a florecer. Entonces, y que todos conozcan estas fortalezas, estas debilidades, porque de pronto es algo que a bote pronto decimos que sí y a la hora de las acciones resulta que no nos conocemos ni tantito. Y si no nos conocemos ni tantito, es bien difícil poder lograr el éxito en lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso me parece que estas son herramientas muy importantes, ¿no? En cuestión de estructura, ya les decía yo, tiene que ver con el orden. Aquí hablo de jerarquías, ahora les voy a explicar qué entiendo por ello. Disciplina, ¿no? Conocimiento del medio, por supuesto, del medio en el que te estás desarrollando y el medio externo, ¿no? Y por supuesto que la preparación constante, esto es vital. El conocimiento actual y la forma en la que nos acercamos a él se caracteriza por la inmediatez y porque tenemos demasiados estímulos, ¿no? Que todo el tiempo estamos recibiendo. Entonces es muy importante saber discriminar y saber con qué me voy a quedar. Creo que han leído en las noticias, somos uno de los primeros países en fake news y eso habla mucho de nosotros y de la forma en la que estamos relacionándonos con la información. Aquí tengo a exalumnos de periodismo que no me van a dejar mentir. Entonces, bueno, creo que es muy importante que sepamos prepararnos y sepamos buscar fuentes de información. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente esto de preparación constante no nada más implica leer mucho e ir a muchos cursos, sino que también implica tener esta sensibilidad de saber hacia dónde va o la tendencia, ¿no? De mi mercado. Y entonces adelantarme un poquitín, ¿no? E ir hacia allá. A eso voy también con preparación constante, no nada más leer, sino comprender lo que estoy leyendo y entender las tendencias, hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy también muy orgullosa de la empresa en la que colaboro, que es Profot, porque pues mis jefes han sabido generar empleos y generar proyectos aún en las etapas más críticas, ¿no? A pesar de todos los pronósticos, inclusive pronósticos propios de Profot, ahora la empresa tiene mucho más trabajo que antes de la pandemia, ¿no? Y esto se debe, pues justo a eso, a una preparación constante, a una inquietud de estar resolviendo problemas todo el tiempo y por supuesto que a una ética, ¿no? Una ética casi férrea. Eso creo que ha salvado de muchas crisis a la empresa en la cual yo tengo el privilegio de trabajar, ¿no? Cuando hablo de jerarquías,
híjole, de pronto en México es un poco complicado comprender la importancia del orden estructural de una empresa. Cuando uno forma una empresa, es muy común, porque me pasó, pues llamar a amigos, familiares, mascotas, a trabajar con uno, porque pues son las personas con las que estamos más cerca y es más fácil de confiar, que es lo que yo les decía hace rato. Pero a veces es bien difícil trabajar con tus primos o tus amigos de la universidad, porque a la hora de poner orden en un proyecto en donde definitivamente y desgraciadamente se tienen que poner etiquetas, es decir, tú vas a ser el director de este proyecto, tú vas a ser el creativo, tú vas a ser el camarógrafo y tú vas a ser el jalacables. Ay, pero ¿por qué yo voy a ser el jalacables si yo quiero ser el director? ¿No? Entonces, ¿y por qué voy a hacerte caso yo a ti, que tú eres mi compañerita de la universidad, ¿no? ¿Por qué tendría yo que verte como mi jefa? No entiendo, ¿no? Y aunque hablado se pueda entender, a la hora de las acciones no sucede. Entonces, por eso creo que sí es muy importante que sí se ponga desde el inicio, pues una estructura, con sus reglas y sus jerarquías. Y para ello existen personas que también son expertas de recursos humanos y de comunicación organizacional que pueden inclusive ayudarte a generar esas estrategias para que tú sepas los perfiles de personas que vas a tener contigo. A veces las pymes cometemos los errores de no tomar en cuenta este tipo de departamentos que sí existen en las empresas grandes, porque pensamos que no, es que no puedo gastar en eso ahorita. Y yo creo que sí es fundamental que conozcamos un poquito de a qué se refieren los recursos humanos, ¿no? Y por qué son importantes y por qué es importante ese departamento y cuál es su razón de ser. Y entonces acercarnos un poquito a estas personas para que nos den algo de luz. Recuerden que algo muy importante pues es zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces es muy importante que podamos comprender que todos tenemos pues una visión y un objetivo de ser en una empresa o en un lugar, ¿no? Y aunque nosotros como pyme no podamos generar ese departamento, sí deberíamos asesorarnos para que entonces podamos planificar de una manera mucho más exitosa nuestro producto, empresa, proyecto, ¿no? Y lo de la valentía, bueno, yo creo que hay que saber entender que como empresario, como emprendedor, de pronto hay una soledad que es bien difícil que otras personas comprendan. Cuando uno emprende un proyecto, aunque sea con un grupo de personas, ese grupo de personas y tú va a llegar un momento en el que sí se pueden sentir profundamente solos, ¿no? Y van a sentirse muy juzgados. Ay, ¿tú estás haciendo eso? No, no va a pegar. Ay, ¿cómo crees? Eso no, aquí no funciona. Sobre todo en un país con la cantidad de haters, ¿no? Que tenemos aquí. Que si Yalitza hace esto, mal. Que si Alondra de la Parra logra esto, mal, ¿no? Una porque es pudiente y pudo y otra porque no. Pues total que nomás estamos pensando en esto no me gusta. ¿Por qué? Pues porque no me gusta. Y entonces cuando conocemos a alguien que tiene esta valentía de emprender algo, lo primero que vamos a hacer en automático es, eso no va a pegar. O sea, mejor mira, vete a tu trabajo, quédate ahí en tu lugar seguro, gana tu lanita y ahí quédate, ¿no? Y cuando uno hace un proyecto por su lado, como emprender, pues sí, o sea, definitivamente es como soltarte de tus lugares seguros y volar. Entonces eso da mucho miedo y en el camino pues te encuentras como solo y entonces hay que enfrentar, digamos, esa soledad y hay gente que le tiene pavor a la soledad en todos los sentidos, ¿no? No puede estar solo. Y entonces, bueno, pues ese es un problema. Las prioridades, sí, la prioridad cuando uno es empresario, pues es esa. O sea, la prioridad debe ser ese proyecto, ¿no? Más allá de cualquier cosa, hasta que llegue a término, ¿no? Como sea, pero que llegue a término. Y por lo tanto, pues sí se requiere de un carácter de acero ante la adversidad, ¿no? Es complicado, les digo, no es nada sencillo, pero es muy satisfactorio cuando lo logras porque además te da una experiencia muy linda de vida y que puedes estar replicando y que cuando eres después, en mi caso, freelance,
o empleado, ya no es la misma visión, ¿no? Ya puedes comprender el otro lado, que no es menor. Y bueno, además ya no te da miedo, no tanto, emprender otra cosa. Eso está muy lindo. Hay veces que algunos proyectos pues toman más tiempo de gestación, pero eso no quiere decir que no estés en ese camino, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como súper importante, ¿no? O sea, tener como este carácter para saber que va a haber adversidades y que en algún punto vas a tener que vencerlas, porque les digo, o sea, el resultado es muy satisfactorio. Entiendes el otro lado, entiendes la dificultad de tener una empresa y entonces te vuelves mucho más empático. Y ese valor creo que también nos hace muchísima falta en una sociedad tan voraz y tan consumista como la que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, como soy comunicóloga, pues por supuesto que un aspecto clave pues es la comunicación, ¿no? La comunicación con la gente con la que estás trabajando, la comunicación con la gente a la que le estás vendiendo y la pasión con la cual tú apoyes ese proyecto de vida que tú elegiste, ¿no? Yo recuerdo que cuando iniciamos la empresa, pues iniciamos en una oficina muy pequeña con una computadora y una cámara. Y entonces pues no teníamos clientes y nuestro primer cliente fue Terval, ¿no? Que no sé si ubican, es una empresa de test mexicana. Ellos fueron nuestros primeros clientes. Cuando llegaron a vernos, que eran unos contadores, que eran contadores de Terval y les habían pedido a ellos que a ver si conocían a alguien que hacía videos. Y no recuerdo, porque eso sí no recuerdo, tiene muchísimos años, eso fue en el 2004, no me acuerdo cómo es que llegaron los contadores a la oficina y nos platicaron lo que querían. Y entonces nosotros no teníamos absolutamente ningún trabajo hecho, pero le platicamos a estas personas con tanta pasión lo que nos gustaba hacer y lo que podíamos lograr con Terval, que se las vendimos, ¿no? E hicimos nuestro primer video corporativo para enseñar, o sea, ¿no? Como para nuestro reel. ¿Y cómo lo vendimos? Pues con la palabra, ¿no? O sea, con la pasión con la que hablamos, y eso pues fue fundamental para seguir creciendo. Entonces, bueno, pues comprender que todo comunica, que el lenguaje no es inocente y que hay que tener mensajes como súper asertivos. Es decir, que sepamos que lo que le estamos diciendo al otro le va a conectar al corazón. Y entonces, precisamente por ello, hay que saber cómo y qué decir, ¿no? Eso creo que es súper importante. Y bueno, yo sí quiero como poner hincapié en qué papel juega la universidad cuando hablamos de emprender, ¿no? Muchos de ustedes todavía están estudiando, algunos otros ya salieron, son egresados. Ahora me platicarán cuando abramos como las dudas y los comentarios y las aportaciones, pues ya me comentarán cómo se han sentido en estos años que han estado ya lejos de la universidad. A mí me parece, y sobre todo ahora, que es fundamental que las universidades, porque creo de verdad que jugamos un papel muy importante, no nada más debería formar al estudiante para su vida profesional, sino transformarlo, ¿no? De hecho, es parte de la misión de nuestra escuela, ¿no? Más allá de proyectos para materias, habrá que pensar en proyectos transformadores, ¿no? Proyectos que además le sirvan al estudiante como carpetas de trabajo profesional, parte de un currículum, y que además pueda responder, ¿no? Y pueda ser un vínculo, un puente entre un consumidor y tú, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, los docentes también tendríamos que creérnosla y decir, yo soy emprendedor de la educación, ¿no? Porque yo voy a estar invitando a mis alumnos a convertirse en emprendedores, ¿no? En empresarios, en generadores de empleo, en gente que está pensando en solucionar problemas, ¿no? Y que cuando estamos ante una crisis como la que estamos ahora, no estemos sentados llorando y diciendo, híjoles, que a mí me gusta más lo presencial. Sí, a todos, pero ¿y ahora cómo resolvemos la situación en la que estamos? ¿No? Entonces,
sí quería ser como muy puntual en el papel que jugamos los docentes, como también pues motores de cambio, ¿no? Como emprendedores, no nada más como docentes. Tienen la fortuna en la Universidad de Londres de contar con docentes que no nada más se dedican a la docencia, ¿no? Sino que están haciendo investigación, sino que están trabajando en medios, ¿no? Y entonces son experiencias muy ricas, ustedes lo han vivido, ¿no? En la carrera de mercadotecnia, cine, comunicación, diseño. Sus profesores son gente que está trabajando en los medios, ¿no? Y esto es algo que me parece que es invaluable. Y yo se los he dicho mucho. Cuando uno está frente a un profesor, debe verlo como un posible cliente después, o un posible comprador, o proveedor, ¿no? O que sea, no sé, alguien que tenga con ustedes una alianza estratégica de trabajo. Y entonces comportarse como profesionistas desde primer cuatrimestre, ¿no? Y nosotros como docentes, generar trabajos que vayan a ser significativos para los estudiantes, no nada más a nivel personal, sino a nivel laboral, ¿no? Y empezar a cambiar este chip de, ¿y dónde quieres trabajar? Ah, pues en Coca-Cola. No, ¿por qué no haces tú tu propia Coca-Cola, no? O sea, está este universo, este océano rojo, ¿no? Es decir, todo mundo ya está ahí y todo mundo está sangrando a los peces y hay un montón de gente, ya no se puede trabajar. Y están los océanos azules, los océanos de oportunidad. Y para llegar ahí, pues necesitamos un camino creativo, pero también un camino de profundo autoconocimiento, de observación del medio, ¿no? Y de resolución de problemas y de disciplina. O sea, es una combinatoria, ¿no? En mi particular punto de vista. En lo que les decía yo, o sea, en la escuela deberíamos, y debemos, es nuestra obligación, ser una incubadora, ¿no? De futuros empresarios y emprendedores. Y lo que trabajamos en la Londres, que bueno, ahora todavía estamos más empujados hacia allá, que es el aula invertida. Es decir, sí voy a ser un facilitador, sí te voy a explicar los temas, pero yo lo que quiero es que esos temas no nada más los reflexiones, sino que tú me digas hacia dónde se va a dirigir el mercado, por ejemplo, o que me generes, les digo, una solución, ¿no? Donde tú generes pensamiento crítico, un espacio de reflexión, que es lo que decía yo al principio, ¿no? Y por lo tanto, pues hacer un trabajo colaborativo y estratégico. Algo que a nosotros nos funcionó como empresa fue aliarnos estratégicamente con otra empresa, ¿no? Que a la fecha es mi cliente principal, por ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba en Muno, hace muchos años, llegó a nosotros otra empresa que es Profot, ¿no? Se convirtieron en nuestro cliente principal y cuando yo salgo de Muno, a los 2 años, Profot me llama, ¿no? Para trabajar con ellos. Me dijeron, lo mismo que hacías para Muno, ahora hazlo para nosotros. Y eso está padre, porque entonces, pues todos tenemos trabajo, todos podemos ser prósperos y finalmente vamos a ir cubriéndonos, porque Profot en un inicio era una empresa de pura fotografía y Muno era una empresa de video. Cuando a Profot, GlaxoSmithKline, que es uno de los laboratorios más importantes del mundo, le pide la realización de videos, Profot, como buena pyme, dice, claro, te lo resuelvo. ¿También haces videos? Sí, sí. Y entonces se puso a buscar como loco proveedor, ¿no? Y bueno, afortunadamente llegó a Muno, ¿no? Y entonces Muno crece, ¿no? De la mano de Profot, crecen ambos y ahora, bueno, son empresas independientes, ¿no? Y que están logrando cosas interesantes e importantes. Entonces, por eso les digo que es muy importante esto de la alianza estratégica y no vernos como competencia, ¿no? Yo creo que es muy importante comprender que el conocimiento, si no lo compartimos, no va a pasar nada. Si no hacemos alianzas estratégicas con personas éticas también, porque, bueno, no las vamos a hacer con cualquiera, ¿no? Pues entonces vamos a crecer todos, ¿no? Es importante reconocer también que existirán pues personas tóxicas en absolutamente todos los medios y tratar de alejarnos pues de esas personas, ¿verdad? Y bueno, por último, me parece también muy importante decir que sobre todo en estos momentos deberíamos tener pues una apertura al cambio y entender que la adversidad de pronto se convierte en nuestro mejor amigo, ¿no?
ahora con la oportunidad que tenemos de digitalizar y virtualizar todo, me parece que también podríamos encontrar un montón de oportunidades para generar nuestros propios negocios desde casa, ¿no? Las personas en crisis de pronto logran cosas maravillosas. Y además a veces, de preguntas pareciera muy fuera de lugar y muy locochonas, salen las soluciones más creativas, más potentes y que hasta la fecha siguen dando de qué hablar, ¿no? Y casos de éxito, pues tenemos muchos, se me vienen a la cabeza un par: Apple, Netflix, Pixar, Google, Amazon, ¿no? Que van a surgir de ideas y conexiones pareciera imposibles, ¿no? Si tengo acá algún alumno del 2007 de Merca que trabaja conmigo ahorita en desarrollo de la creatividad, pues habrá esta cuestión de la relación imposible, ¿no? ¿Qué relación tiene el santo con las películas de Bergman? Pues en teoría ninguna, pero si empezamos a rascarle, puede ser que sí. Y entonces a mí se me puede hacer, o sea, ocurrir la idea de hacer una serie de documentales que relacionen la cultura kitsch mexicana con la crema innata del cine sueco, ¿no? De relaciones imposibles han salido muy buenas ideas, muy creativas y que además son funcionales y son éticas, que yo voy a insistir muchísimo en pues en esta idea, ¿no? Porque sin ética, ¿no? Sin una dignidad profesional, pues no se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, yo creo que a veces es más importante ir poquito a poquito y pian pianito, pero saber que estás haciendo las cosas desde el corazón y con ética y que no te estás llevando a nadie entre las patas. Habrá veces que te retrocedas un poco, ¿no? O sea, por supuesto, yo de tener una empresa, pues ya no la tuve, ¿no? Y tuve que hacer ciertos ajustes en mi vida personal. Sin embargo, nada me quita el orgullo de haber hecho las cosas de manera correcta. Y es por eso que también Profut me va a hablar, ¿no? Porque sabe que trabajo desde un lugar de la honestidad. Y entonces ya es mucho más sencillo cuando uno tuvo una empresa, ya se sabe el caminito y dices, bueno, más o menos va por acá y más o menos lo puedo resolver de esta manera. Y entonces ya puedo ofrecer soluciones, ¿no? Puedo empezar a generar cosas, puedo generar negocios en línea, hacer tutoriales en YouTube, tiendas en línea, en fin, ¿no? Ahora el reto, por ejemplo, para los cineastas es muy importante. ¿Cómo voy a hacer cine? ¿No? Si estamos acostumbrados y el paradigma del cine es hacerlo con pues, personas, que no son poquitas, ¿no? Y pues a veces pues afuera, ¿no? Con cámaras y luces y la gente, ¿no? El crew. Y ahora pues no podemos estar con un crew porque pues no, nos contagiamos, ¿no? Entonces, ahora el reto es también interesante, cómo hago cine en mi casa con mi iPhone, con lo que tengo, ¿no? Y eso, creo que también eso es muy importante. Una de las características bonitas del mexicano, porque ya hablamos de las cosas feas, pero una de las cosas preciosas del mexicano es que eso es sumamente creativo y siempre va a pensar en resolver las cosas con lo que tiene, con los recursos que tiene. Entonces, emprender no es tan difícil, es más complicado el miedo que uno tiene en la cabeza. Eso creo que es como el fantasma que de pronto nos puede seguir. No hay una fórmula para hacer una empresa, no. No hay un tutorial para ser emprendedor, no. Aunque pues puedan haber varios videos ahí en el YouTube. Nadie tiene una fórmula mágica. Sin embargo, creo que una de las cosas que sí no pueden faltar, pues es ese, el orden, la disciplina y la pasión con la cual trabajes, ¿no? Y bueno, pues creo que ya es todo, mis niños y mis compañeros. Ahí están mis datos, por si alguien quiere contactarme. Casi todos estoy segura que ya tienen mis datos. Y ahora me gustaría muchísimo escucharlos, ¿no? Si, por ejemplo, alguno de ustedes quiere pues armar algo, un proyecto, ¿no? Que me den sus opiniones, sus impresiones, mis niños de Merca, mis compañeros de cine. ¿Puedo volver a compartir mis datos? Por supuesto que sí. Compañera, dame 2 segundos. Listo. Aquí está. Aquí lo dejo un ratito. Y ahora sí, pues no sé qué me quieran decir o compartir.
¿Puedo hablar súper rápido? Por supuesto, ¿quién eres? Que no veo. Hola, me llamo Emilio. Soy Hola, de Emilio, ¿cómo estás? administración. Ah, qué bien. Sí, y Dime, Emilio, por favor. bueno, yo quiero compartir, igual no sé, con usted y con todos en realidad. Hace no mucho, antes de salir de que estuviera esto de la pandemia, había un concurso justamente de Santander para la elaboración de una idea. Y a mí se me ocurrió, no sé, a lo mejor ya existe, pero a mí se me ocurrió una idea estilo Uber, Ok. pero con servicios básicos, Ajá. sobre todo servicios de emergencia, debido a la Ok. como falla por ejemplo, si tú le marcas una ambulancia, ha pasado mucho que se tarda 15, 20 minutos en llegar una ambulancia y pues es una emergencia en realidad. Entonces, sobre todo con ese tipo de casos en donde accedes a tu teléfono, pides un Uber con alguien especialista, como Uber asistente, por ejemplo, con un especialista que te resuelva en ese momento, que sea como un paramédico, y te lleven al hospital más cercano. Claro, es una Ok, idea ok. súper que requiere de muchísimo capital y de muchísimo, por ejemplo, tienes que tener convenio con los hospitales y todo eso, pero siento que hace falta, ¿no? Y se lo quise proponer lo quise proponer como idea, pero ya nunca supe Ajá. qué pasó con el concurso entonces. Y en Ok. algún momento también se lo Bueno, comenté pues, a ajá, varios dime. profesores, a 2 profesores, Sí. perdón, y y esos profesores me dijeron, puedes incluir en esta aplicación servicios como, por ejemplo, mm, de personas que hacen el aseo, Ok. que desde la aplicación las contraten, Ajá. o que desde la aplicación contraten un electricista. O sea, que ellos mismos ofrezcan sus servicios en la aplicación, servicios básicos, plomería, electricista, Sería em, como ¿cómo se llama? Un cuadro, los amarillos, pero sería en una, línea. ajá, sí, como una línea amarilla, se Sección llama, no me amarilla. acuerdo, Ajá, Ajá. como la sección amarilla. pero sí, justo de esa. Sí, sería como justo esa, como una línea amarilla de los cuadernotes grandototes amarillos, Sí, sí, pero en sí, la sí, sí. aplicación. Sí. Ajá. Los que hace mucho existían, No sé, a dice. mí, bueno, La sección amarilla. Ajá. la verdad es que, Que para ustedes ya es un mito. Ajá. la verdad es que la idea, no sé, me llamó mucho la atención, la quise Ujú. proponer, no supe qué pasó con el concurso, pero me gustaría mucho hacerla en algún momento. Pues mira, yo te sugeriría que efectivamente sí lo hicieras y no dependieras como de un concurso, ¿no? Aquí lo que yo te podría decir es, de entrada, empezar a buscar expertos en el tema, porque es muy importante hacer este primer acercamiento y esta primera investigación y medirle el pulso al mercado. O sea, ¿qué tanto es tu idea? ¿Qué tanto, digamos, está partiendo desde un deseo muy personal y qué tanto efectivamente puede resolver una necesidad? Porque de pronto también cometemos el error de apasionarnos tanto que luego no estamos dándonos cuenta que eso pues no está resolviendo nada y que nomás está resolviendo una cosa muy personal, ¿no? A nosotros nos pasó con un proyecto que, bueno, para nosotros fue hermoso, maravilloso, divino, precioso, lo mejor que ha existido en el siglo, ¿no? En el 2006, o sea, hace un rato, se nos ocurre el proyecto de sacar, en 2006, ¿eh? O sea, estoy hablando del 2006, por favor, no crean que es hace poco, en el 2006. Entonces, se nos ocurre sacar justo un tipo tiempo libre, ¿no? La revista donde vienen las recomendaciones de teatro, cine, restaurantes, vienen reseñas y demás. Un tiempo libre, pero en video, ¿no? Entonces, que no existieran nada más los trailers de cine, sino que también existieran los trailers de teatro, de música, de restaurantes. Y entonces íbamos a los restaurantes, grabábamos unas microcapsulitas y íbamos a entrevistar a músicos así emergentes
Y entonces, para como publicidad, nos prestaban la música y con eso musicalizábamos todos los trailers de los restaurantes y de teatro. Bueno, una cosa bellísima, ¿no? Y para nosotros fue lo máximo y le invertimos y convencimos a nuestro socio inversionista para que le pusieran a la nota. Terminamos endeudados, peleados con todos los compañeros de la universidad que se dedicaron a trabajar con nosotros, endeudadísimos de verdad casi para morir. No pegó el proyecto, sacamos 4 números nada más. Y no pegó porque además lo queríamos sacar en DVD y fuimos con Sony Music y hacíamos los DVDs con ellos porque nosotros estábamos seguros que eso iba a ser un hit y que íbamos a ser millonarios además. El proyecto sí gustó a nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿no? Un mercadólogo llegó a decirnos, oigan, está muy bien, pero no va a tener pegue porque no está resolviendo nada, porque está muy bonito, pero es como nomás para ustedes en medio. O sea, nos argumentó y nosotros, bueno, lo queríamos matar, ¿no? Y resultó que, bueno, pues tenía toda la razón porque no nos dedicamos y no tuvimos el cuidado de hacer una investigación y una medición, no con nuestros amigos, ¿no? Sino con el mercado que posiblemente iba a ser el consumidor. Entonces, bueno, pues no pegó, nos fuimos a pique. ¿De qué nos sirvió? Bueno, pues aprender a hacer las cosas con orden, con estructura, más allá de la víscera y más allá de la pasión. Entonces yo te recomendaría, a mí me gusta mucho tu idea también, ¿verdad? Se me hace que está buenísima. Nada más que sí es muy importante que empieces a medirle el pulso al mercado para que no te quedes como con el prejuicio de que es bien bonita y a mí me gusta y a mí se me hace que sí cubre una necesidad. Yo soy de la idea que, por ejemplo, aquí están presentes varios compañeros tuyos que estudian mercadotecnia. Está Mónica, está Beto, está Yuriam, está Diego, ¿no? Augusto, que están estudiando mercadotecnia. Entonces, ellos te podrían sugerir varias cosas, que me parece que también es muy importante, chicos. Ahora veo, por ejemplo, a periodistas, veo a mercadólogos, estoy viendo a exalumnos míos de comunicación multimedia, ¿no? Estoy viendo a mis niños de cine. Muy bonitos todos, muchas gracias. Compañeros de diseño, ¿no? Profesores, y me parece fundamental que justo como somos una comunidad empecemos a abrir un poco más este camino, ¿no? Y empezar a hacer estos vínculos, porque de pronto estamos trabajando como de manera muy desestructurada. Me parece que los mercadólogos tienen mucho que decir al respecto de la comunicación, ¿no? Al respecto de cómo hacemos la publicidad en las películas, ¿no? O sea, creo que todos tienen mucho que decir. La administración, pues, sin duda es fundamental, ¿no? Entonces, pues claro que creo que abrirnos es muy importante. Que pidas ayuda, ¿no? Que te empieces a asesorar de personas que tengan ya una expertise en ciertas áreas, ¿ok? Y que te digan cómo hacer un focus group, cómo hacer un estudio de mercado, cómo acercarte a tu público, de qué manera hacer llamativo tu producto, en fin, yo creo que sí es muy importante que te asesores de los expertos antes de que con la víscera saques el proyecto. Te lo digo por experiencia propia, porque de pronto es muy doloroso. Aprende uno mucho, pero pues el camino es más largo, ¿no? Ok, muchísimas gracias. No, hombre, ¿de Yo qué? tengo Ahora, me gustaría, por favor, Simoni, espérame 2 segundos. ¿Me Sí. pueden, por favor, alzar la manita para que sea ordenado? ¿Sale? Ahora, si no quiere hablar nadie más que Mónica. Sí. A ver, Mónica, sí. ¿Qué pasó? Dime, Moni, sí, habla. Hola, maestra. Yo tengo una Hola, Moni. yo quiero emprender en un futuro, en ¿En algún un qué, proyecto, perdón? ya sea que yo haya hecho, en algún proyecto que yo ya Ah. haya hecho como tanto de la carrera o algo por aparte. Pero, por ejemplo, hay muchas veces que no se encuentra toda la información en internet, a pesar de que Ujú. ya tenemos todas las armas, ¿no? Ahí. Entonces, Ajá. la primera pregunta es, ¿cómo yo pudiera obtener estos datos si de plano no los encuentro? O sea, internet no me los da, no conozco a alguien
que me los pueda proporcionar? ¿Cuál sería como la opción más viable para yo encaminarme y que basándome en datos yo pueda sacar un proyecto? Ok, Moni, recuerda que yo te di una materia muy chula que se llama metodología de la investigación en primero, ¿verdad? Correcto. Entonces, creo que es súper importante, Moni, y para todos, por favor, sobre todo estas generaciones jovencitas, que no crean que todo, absolutamente todo el mundo y toda la información va a estar en Internet. Por supuesto que va a haber cosas que no vas a encontrar, Moni, claro. O sea, porque el mundo no se generó con el Internet, el mundo es mucho antes. Entonces sí es súper importante que hagas una investigación mucho más profunda que no necesariamente va a tocar Internet, ¿no? O sea, hay bibliotecas, hay hemerotecas, vete a la UNAM, ve a entrevistar de tu tema o de tu proyecto, ve a entrevistar académicos, ve a las empresas, acércate a tus profesores que están en los medios y que conocen a los expertos, ¿no? Para que entonces puedas hacer un trabajo de campo, Moni, se llama, ¿ok? Eso se llama trabajo de campo, o sea, vas a salir a buscar la información, no a que te la dé Internet, vas a salir a buscar información, ¿vale, Moni? Perfecto. Y mi segunda pregunta sería, si yo no tengo el capital para invertir, si yo no tengo el capital para invertir en hacer mi producción de mi producto, porque yo voy a ser quien la genere, quien la distribuya y quien la venda, ¿es viable el que yo me pueda fusionar o tener una organización o colaboración con alguien que sí tenga los recursos? Por supuesto, Y no o sea, habría la idea es ningún ser... de intereses, o sea, oye, es mi idea, yo lo quiero hacer, pero pues lamentablemente no tengo los recursos. O sea, ahí existiría como un porcentaje que se le tendría que dar. Sí. Ahí es muy importante que además estés considerando el apoyo de abogados y contadores para que te puedan decir de qué manera, sobre todo los que están, los abogados especialistas en derechos de autor, de marca y bla, 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 ¿no? Para que tú sepas cuál podría ser tu participación, por un lado y por el otro. Ahí sí, por ejemplo, Moni, en Internet hay un montón de opciones de fondeadoras, ¿no? Busca estas opciones de fondeadoras, inversionistas, y por supuesto que sí, empresas o empresarios o pequeñas empresas que puedan apoyarte con la lana, con la primera inversión. Aunque ahí tienes que hacer un plan de negocios, Moni, ¿no? En donde además estés planteándole al inversionista el retorno de inversión. Todo eso yo lo aprendí a la mala. Yo me lancé primero, me endeudé y luego dije, no, pues es que era al revés. O sea, primero tenías que hacer un camino previo de investigación, ¿ves? Por eso les insisto tanto en eso, ¿ven? Porque ya me pasó. ¿Ok? Ok, Entonces, muchas gracias. Tarea 1, Moni, investigación de campo. Sí. Tarea 2, con esa investigación de campo también van a salir resultados de inversionistas o posibles fondeadoras, ¿no? Ok. Muy bien, Moni. Y me dejas saber cómo te fue. Claro ¿Okay? que sí. Bueno, Betsa quiere hablar, por favor, ¿puedes hablar? Muchas gracias. Por ejemplo, yo ya tengo lo que es mi marca, tengo como un año que he estado comprando como los equipos que necesito para hacer mi elaboración de varios productos. Ya me lancé a hacer mi página en Facebook, estoy haciendo una página en internet. Pero a mí, por ejemplo, lo que me pasa mucho es como que de repente me da ese miedito de no, como esa inseguridad de que a veces mi producto no sea, no espero que sea el hit, pero sí, eso, lo que yo estoy haciendo es lo que me hace a mí feliz, o sea, es porque es lo que yo estoy produciendo, a mí me satisface y sé que a lo mejor a la gente les va a gustar mucho. Entonces, no sé si has escuchado de un programa que se llama Posible. No. Haz de cuenta que son como programas donde tú lanzas tu proyecto, haces tu plan de negocios y si tú quedas, te apoyan ellos con un curso. Entonces, a mí en esta parte de que mencionas lo del FODA, pues mi profesor de diseño, pues sí nos estuvo como insistiendo mucho y lo que hemos estado viendo en diseño
pues ya estoy aplicando a mi producto también. Entonces, no sé cómo llevar ese tema que mencionabas, lo de la valentía, porque a mí me cuesta de repente mucho como creer en lo que yo hago, a pesar de que he estado trabajando muchísimo. Tengo un amigo que me está apoyando como, porque él hace aplicaciones y me está apoyando como en esa parte, pero sí, cuestión personal, me cuesta trabajo como ir avanzando, como emprendedor, como que te da ese miedo. Sí, claro, y todos los días, a todas horas, no se quita, hasta te vuelves adicto al miedo, a la Sí, y incertidumbre. entonces pues sí, Sí, es mira, como el lento proceso que como ese. emprendedor tienes por el miedo o a lo mejor al rechazo de la gente. Y, Sí. por ejemplo, yo tenía un público específico y con el paso del tiempo, porque me he estado como, mis productos los tuve en local, ahí funcionaron muy bien, pero a lo mejor el público con el que yo estaba, que era según eran jóvenes, he visto que le llama más la atención a los niños lo que yo En hago. serio, mira, A pues mí ahí está muy revelador, o sea, eso es muy revelador, Betsa, o sea, tienes que ocupar todo eso, esa observación la tienes que ocupar y no, es que sabes que hay algo que también nos falla mucho, que es casarte con tu proyecto de una manera tóxica. Entonces ya no estás viendo y ya no te estás dando cuenta que eso está bonito, pero igual funciona para otro lado y tú estás necio. Eso a nosotros nos pasó. Y pues nos fuimos a pique, desgraciadamente ya no supimos después cómo ajustar ese proyecto y llevarlo hacia otro lugar, ¿no? Yo creo que es muy importante que sí te estés acercando a ese público y que entonces te des cuenta hacia dónde está dirigido. ¿Cómo se quita el miedo? Bueno, pues es muy complicado, pero yo creo que una de las cosas que te puede ayudar es seguir haciendo esta investigación y seguir asesorándote de las personas correctas para que te ayuden a darle salida al proyecto para que justo cada vez tengas más seguridad en él. Pero también entender algo, va a llegar un punto en el que también lo vas a tener que soltar. O sea, ya suéltalo al mercado, digamos, ya, porque si no lo vas a estar ahí calentando 6 años y cuando te des cuenta ya pasó su momento, ¿no? Entonces, trabájalo, ponlo muy fuerte, haz investigación de mercado para ver si estás en lo correcto o si está pegando más a otro público y entonces hagas las adecuaciones necesarias y lánzalo. Con todo y el miedo, lánzalo. Algo bien bonito cuando uno emprende, aunque le critiquen mucho a uno, es eso. Yo ya lo hice. No sé tú, pero yo ya lo hice. Yo ya di el salto. Después saltar ya no es tan complicado. O sea, confía un poquito en ti. Sí, es lo que he estado haciendo. Ahora sí que una frase que tengo muy presente es, aunque tengas miedo, hazlo, Con todo y miedo. pero el punto es aventarse. Y pues sí, o sea, yo creo que dentro del emprendimiento algo muy importante pues es el plan de negocio. O sea, siempre iniciar con un plan de negocio, si no, no va a funcionar el proyecto. Exacto. Y si tú ya tienes eso bien claro y además ya lo hiciste, pues hay varias cosas ganadas, ¿no? Sí. Entonces mi recomendación pues sería esa. Bastante. Pues es que eso, entonces entrégate a él, ¿no? Haz las adecuaciones necesarias y ponte una fecha límite para hacer esas adecuaciones. Sí, y cuando cumplas ese deadline, ya no hay más, lánzalo y con todo y el miedo, es que no estoy lista, pues no vas a estar lista, tú dale, ¿no? ¿Sale? Sí, muchas gracias. No, hombre, a ti. A ver, Augusto. Hola, Augusto, qué bueno que estás aquí, platícanos. Hola, profe, ¿cómo andas? Muy bien, ¿tú? Qué bueno, bien, bien. Qué bueno. No, yo también, un poco lo que decía Betsa del miedo, del rechazo, porque a mí también alguna vez hace tiempo en realidad que ya quiero emprender, viene por el rubro gastronómico, y sí, mi familia, mis amigos, cuando prueban las cosas, les encanta, pero ¿cómo saber si a la gente, al mercado, les va a gustar? Y otra cosa es cómo hacer que la gente confíe en tu producto si no tenés al principio un espacio físico así a la calle o un local
y trabajas desde tu casa, si conviene como emprender solo o ofrecer ese producto en algún negocio que como que sí tenga un local. No sé si me... Sí, te explicas perfecto, pero fíjate bien, o sea, el momento en el que estamos viviendo, Augusto, es tu oportunidad para hacerlo en tu casa, o sea, porque todos estamos trabajando desde casa. Entonces, haz números y ve si te conviene poner un local para que cuando todos regresemos de la cuarentena ya nos guste más estar pidiendo comida a lugares muy chiquitos, que tengan un control de calidad, pues eso, mucho más controlado, valga la redundancia, ¿no? O sea, ponte, tú como mercadólogo, Augusto, es esencial que estés haciendo esa labor. Ahora, conozco tu labor de estudiante, entonces eres muy dedicado, ocúpalo a tu favor, ¿no? Tienes una claridad que muy poquitos, entonces ocúpalo a tu favor, Augusto, ¿no? Okay. Y analiza, por supuesto, si te conviene hacer esta cuestión de asociarte con más personas, hacerlo tú solito o hacer alianzas estratégicas con otros emprendedores que tengan ciertas ideas y entonces puedan hacer enlaces, que también está bien lindo eso, ¿no? Ok, bueno. Ok, Gracias. ahora, nombre a ti. Luego, otra vez Betsa alzó la mano. ¿Quieres hablar otra vez, Betsa? No, es la que había alzado yo creo que hace ratito. Ok, entonces alzó la mano Kenia, pero ya no quiso alzar la mano Kenia. Y ahora viene Yuriam. A ver, Yuriam. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí, Yuriam. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ya te puedo hablar de tú. Yo normalmente a mis Siempre maestros me les puedes hablo de hablar de usted, tú, pero ya no soy tu maestra. pero ya no es mi maestra. Entonces ya, pues bueno, sobre lo que comentas que emprendiste y perdiste dinero y demás, ¿cómo retomaste el emprendimiento de nuevo? Porque independientemente del miedo, se queda como esta idea de ¿y si soy buena para emprender o no soy buena para Sí, emprender? claro. Yo hace años, pues igual emprendí, duré 7 años en ese emprendimiento, se volvió una idea tóxica, se volvió una idea de yo estaba enamorada de ese negocio, pero pues el negocio se parece que no de mí. Entonces, creo que me quedé mucho tiempo de más en ese negocio. Yo debí de haberme alejado en esta parte de la dignidad profesional, me debí de haber alejado a los 3 años y duré 7 años ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo retomaste de nuevo el emprendimiento después de haber fracasado de ese tamaño, ¿no? Pues fue muy difícil, o sea, fue todo un proceso tanatológico y, o sea, seguimos todo el proceso de la pérdida, todos nosotros. O sea, primero, ya sabes, la negación, la ira, ¿no? La depresión, pasamos por todos los procesos y sí, haciendo un recuento, porque ya tiene un montón de años, a mí me parece que sí pasó mucho tiempo. O sea, estamos hablando, se nos ocurre la idea en 2006, lanzamos el proyecto en 2007, se cayó en 2008, ¿no? Entonces, y 2008 fue el peor, fíjate qué cosas, el peor y el mejor año económico de la empresa. Fue el peor y el mejor. En febrero, marzo del 2008, ya nomás nos veíamos los tres, porque bueno, de 5 quedamos 3, ¿no? Pues es otro. Nomás nos veíamos los tres de, ya vamos a valer, o sea, nos va a doler el fregadazo, pero terrible. Y llegó Profoto, ¿no? Y nos dijo, oigan, gracias, fíjate, vieron el proyecto y les gustó. Se engancharon con nosotros gracias a la carpa, porque así se llamaba. No había dicho ni su nombre, ¿no? O sea, se engancharon a la carpa, les gustó muchísimo y gracias a ellos obtuvimos trabajo y que veníamos a pique y pues Profot nos salvó porque nos empezó a pasar una cantidad de trabajo, bueno, bárbara. Y además dimos el salto. Porque sí, fuimos unos antes y después de la carpa. Antes de la carpa hacíamos puros 15 años, bodas, bautizos. Yo ya me sé todas las bodas, bautizos. Ya no me gusta ir a ningún. Porque ya fui y cubrí absolutamente todos. Desde la Condesa, Nápoles, Polanco, hasta Chalco. Todos los 15 años de esas niñas del 2004 al 2007, yo fui a todos. Conozco a todas las quinceañeras y a todos los novios. A todos, ya divorciados y las quinceañeras embarazadas. Ya, o sea, me las sé, ¿no? Entonces, justo porque no queríamos seguir haciendo bodas y 15 años, que está muy padre, pero no queríamos eso,
pues se nos ocurre el proyecto una tarde, lo desarrollamos, nos fascinó, nos clavamos, no vimos más, nos fuimos de bruces, se cae en 2008, perdimos amistades, bueno, no, una cosa sangrienta, ¿no? Y en 2008, gracias al proyecto, llega Profot y damos el salto de ser empresa, de hacer videos de 15 años, ya empezamos a ser corporativos, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvo bien bueno. O sea, sí fue difícil. Y luego se nos ocurrió otro proyecto, ¿eh? Y lo hicimos, nomás que igual no pegó. Pero No justo, importó. justo esa parte, o sea, sí renace la mente, porque Sí, yo, claro, bueno, hace ratito pero decía, por te supuesto. enamoras de un negocio, te enamoras de un proyecto y a veces lo quieres tanto que cuando se cae, pues ya ahorita, por ejemplo, a mí me cuesta, ya ves que retomé con esto de los Sí, sí. postres, ¿Y cómo te retomé, fue? A ver, me tardé muchos años, pero me ¿cómo fue te muy fue? bien, Ah, ¿y qué o sea, lograste? A ver, ¿a dónde te fuiste con sí, ese dinero? sí, me fui a España, Ah, ¿y fui a un qué hiciste diplomado. allá? Ah, entonces sí sirvió, ya viste. Sí, sí sirvió y de hecho esa parte fue cuando ya ves que te comenté, rompí el miedo de volver a emprender, pero ahora hacerlo más formal es lo que me está costando trabajo emocionalmente, ¿no? Pues Porque claro. digo, me siento como que le soy infiel a mi proyecto anterior No, Yuriam, ¿qué es y me eso? da, No, no sé. tú traes ahí una cosa, un síndrome de Estocolmo con tu proyecto anterior. No, bueno. No, te sugiero que lo Sí. sueltes. No, pues eso, o sea, a mí sí, nos costó muchos años superarlo. Muchos, ¿eh? O sea, emocionalmente a mí me costó muchos años superar eso, mucho tiempo. Pero pues eso, te lanzas otra vez y dices, bueno, pues va de nuevo y Pues sacamos es como, otro tema. igual se cura igual que el miedo, ¿no? O sea, haciéndolo a lo mejor ya, si me ¿Por qué es equivoco, eso? vuelve a quebrar, pues Exacto, porque ya. dices, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que no salga y me Quebrar. vuelva a quebrar. Ajá. Pues ya, no pasa nada. Nada más que ahora no voy a invertir tanto, ¿verdad? Obvio. Y menos voy a poner a invertir a la gente porque no, o sea, ya me voy con Ajá. cuidado. O sea, te vas con cuidado, pero no quiere decir que no vuelvas a emprender. O sea, lo vuelves No. a hacer, se te ocurren ideas. Y además es una cosa como mágica, cómico, musical, porque vas llamando a la gente, o sea, sin querer, ¿no? O sea, ahorita yo también traigo, por ejemplo, un proyecto con otro cuate de la universidad que está bien bonito, ya nada más que no lo digo porque ya aprendí también. Uno no puede andar hablando de sus proyectos, tiene que hacerlos y ya, ¿no? Entonces, estamos haciendo proyectos porque te queda la espinita. Y con el mismo amor. Porque ya sé que es lo peor que puede pasar, ya lo experimenté y no me morí. No, y Entonces, ahorita ya tengo más experiencia a lo mejor pues que claro, hace 10 años, ¿no? Ya sé así por es, dónde irme, ya sé que me faltó, exactamente. ya traigo una estructura mental y una estructura ya física para un proyecto que antes no tenía, ¿no? Es Que antes me correcto, fui Yuriam, así. de bruces. Sí, claro, Pues, todo sirve. Entonces, suelta esa relación tóxica de Estocolmo que traes con tu proyecto anterior, que no le debes sí, absolutamente nada, y ponte a trabajar en sí, el nuevo. Y me lo enseña. sí. Órale. Bueno, Gracias, muchas Yuriam. gracias. No, hombre, a ti. Diego, por favor, ¿quieres decir algo? Sí, gracias, buenas tardes. Hola, Diego. Yo quería tocar un punto, bueno, tres puntos de hecho. A ver, Yo me Diego. dedico a la organización de eventos sociales. ¿Es correcto? Tengo una pequeña empresa en la cual llevo 3 años realizando ya eventos sociales. Uh-huh. Obviamente al principio, como decía Mónica, yo no tenía el dinero Uh-huh. para poder realizar este negocio, en lo cual me uní con mi hermano. Uh-huh. Yo quedé con mi hermano de que, ¿sabes qué? Si tú me apoyas, tú te quedas con el 50% de los eventos y yo me quedo con el 50%, ¿no? De la ganancia. Esto fue algo que realmente me ayudó y me impulsó a seguir adelante. Claro, al principio, como decía Betsa, siempre va a existir el miedo, siempre. Y aparte, como decía también Augusto, realmente yo llevo 3 años y no tengo un salón de fiestas en el cual puedan ir a ver el lugar. Uh-huh. Así que tú trabajas desde su casa, yo creo que no existe ningún problema. Sí va a existir la desconfianza de que pues no tienes un lugar en el cual poderlo llevar, en el cual poderlo citar, porque trabajé también en varios lugares de eventos sociales, en donde ellos tenían sus propios salones, tenían sus mesas, tenían todo montado para que el cliente se diera cuenta de qué es lo que le estabas ofreciendo, ¿no? En mi caso yo no hago eso, pero de todas maneras tengo muchas fotos, muchos videos, presupuesto, tengo 1000 cosas para mostrarles y crearles esa idea. Exacto, Así porque que, estás generando experiencias. exactamente, así que si Eso, en muy este bien, caso Diego. justo desea realizar o emprender lo de sus alimentos, aunque no tengas un lugar, Augusto, yo creo que es una muy buena forma de ir empezando para que, como decía Betsa, vayas poco a poquito perdiendo el miedo.
Exacto. Yo en este caso, una cosa que yo me gustaría hacer, que ya platicé con un profesor de mercadotecnia, que más o menos me está ayudando, es para realizar graduaciones dentro de la escuela. O sea, ella me dijo más qué personas hablar, qué tengo que hacer, cómo hacerle para que a ver si ahora que pase lo de esta cuarentena y podamos tomar nuestras actividades cotidianas normales, pueda realizar esta charla con las personas necesarias. Exacto, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? No. Yo, maestra, sí. A ver, Nabil, dime. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Yo sí tengo una duda y creo que mi duda va más referente a la cuestión jerárquica. Por ejemplo, hace un momento mencionaba que cuando trabajamos con amigos o con familia, es mucho más difícil llegar a poner un orden o incluso quien tiene la idea poder decir, no sé, el que lleva la batuta soy yo, ¿no? Creo que eso cuesta mucho trabajo. En ese aspecto, ¿cómo lo pudo usted manejar con sus compañeros de la universidad? Pues nos costó amistades. Sí, o sea, sí fue muy difícil. Pues es que eso, tenemos como una mentalidad distinta y entonces pensamos que esto de las jerarquías pues es una vacilada, ¿no? Cuando no lo es. Creo que, pues sí, poner el orden y justo poner las reglas y decir, pues lo siento mucho, pero pues así son las cosas, soy tu jefa aquí y ya allá afuera pues nos echamos unas chelas y vamos a cotorrear y somos amigos, pero acá no, o sea, aquí pues, soy tu jefe, ¿no? Acéptalo o no lo aceptes, tampoco se trata que lo aceptes, pues llégale, ¿no? Y dejar que las personas se vayan, ¿no? A nosotros sí nos costó amistades, ¿no? Que hasta la fecha ya ni les hablo, ni me hablan. O sea, ni modo, así es esto, pues. O sea, de repente vale la pena decir en el camino de perdí Pues una amistad. Sí, yo creo que sí. O sea, pues es que mira, yo creo que va a depender mucho porque finalmente en ese tipo de situaciones sale la personalidad de la gente, ¿no? Y yo no estoy diciendo que todo lo hicieron mal ellos y yo todo bien, porque pues estaría yo haciéndome la víctima y por supuesto que no. Yo estaba en el camino del aprendizaje y por supuesto que tuve 300,000 millones de errores. Y desgraciadamente por ello, pues pierdo amistades, ¿no? No nos quedó ni las ganas de volvernos a hablar ni a esas personas ni a mí. Entonces, pues ya no nos volvimos a buscar, ¿no? Pero por eso, o sea, yo creo que sí es muy importante saberlo dividir y creo que no lo supimos dividir, no ellos, o sea, todos nosotros no lo supimos dividir. Y pues todavía estábamos muy chavalines y pues muy nalgas miadas. Entonces, pues todavía hacíamos muchas babosadas, ¿no? Entonces, pues eso creo que nos falló a todos, ¿no? Aprendimos un montón, eso sí. Vería esto con la parte que nos mencionó hace un momento, donde elegir a las personas correctas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en eso creo que podría ayudarle mucho a Augusto o a esta Betsa, donde mencionaban algo del miedo y, por ejemplo, no sé, tengo compañeros en la escuela, Yuri es una de ellas, de las donde dices, sí, el miedo te puede dar mucho miedo, pero el miedo tiene dos funciones, o te paraliza o te avientas. O te avientas, pues sí, no hay más. Sí, entonces, no sé, igual y aunque tengan mucho miedo, pues adelante, ¿no? Como ya lo dijo Yuri o lo dijo la maestra, lo único que puede pasar es que fracases y si fracasamos, nos tenemos que volver a levantar y no hay más. Y más que fracaso, pues es eso, es un aprendizaje, ¿no? Aprendes de todo. Claro. Entonces, duele, pues sí, claro, pero es que si no, ¿qué? ¿No lo haces? Porque es bien fácil estar del otro lado y decir, ay, mira qué mal lo está haciendo. Ajá, ¿y tú qué has hecho? ¿No? Yo puse una empresa. ¿Tú? No, pues aquí nomás criticando. Aquí nomás viendo. Aquí nomás viendo, porque es bien fácil hablar, decir, ay, lo hizo mal o lo hiciste mal. O todo. Ajá, pero lo hice. Tú ni siquiera te atreviste, ¿no? Sí, entonces, no nos quedamos con las ganas. Pues sí, entonces quitarse esos fantasmas, ¿no? Porque a veces las limitaciones ni siquiera es que las tengamos nosotros, ¿saben? O sea,
Son los complejos de los otros que hablan acá en la cabeza. Pues hay que liberar un poquito de eso, ¿no? Y hacerlo, ¿no? Ahora, también tiene mucho que ver el momento, también, ¿eh? O sea, me queda claro que yo cuando tenía, ¿qué? 20 y tantos años cuando hice eso, pues no tenía ni hija ni nada, ¿no? Ya ahorita con la niña, pues ya es más difícil. Sin embargo, estoy emprendiendo otra cosa, ¿no? Igual, más a la segura, no tan a la borras, ¿no? Porque aprendes. Y también te ayuda, o sea, tu experiencia, todo lo que vas logrando, lo que vas estudiando, te va a ayudar, ¿no? Aunque el camino sea más lento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, te digo, se nos ocurre el proyecto en 2006, en 2007 lo lanzamos, 2008 se cae. O sea, realmente fue rápido, ¿no? O sea, fue una muerte rápida, no fue dolorosa, no fue larga. No fue una agonía larga, ¿no? O sea, lo matamos muy rápido. Así como nació, se murió. Y ahora los proyectos que estoy emprendiendo van un poco más lento, pero vamos más seguros. Y eso es muy importante. Ok, muchas gracias, maestra. De nada. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, yo sí, una pregunta. A ver, dígame. ¿De qué, a lo mejor es muy general, ¿no? Pero ¿de qué depende de que un proyecto fracase o sea exitoso? Pues yo creo que una de las grandes como variables, ¿no? Es el conocimiento que tengas del medio. Creo que eso es fundamental. Que no desvincules. El conocimiento, o sea, hacer como un estudio de mercado. Sí, claro. O sea, que sepas, no lo vas a tener controlado ni lo vas a saber al 100%, pero que sí puedas tener el fundamento en números, ¿no? En observación, que eso es funcional para la otra persona o para las otras personas. Y que no, te digo, parte de tu prejuicio maravilloso de que aquí en tu cabeza y tus 4 amigos del Facebook les va a encantar. Ok. Y también dependemos, o sea, de un montón de cosas del externo, ¿no? Porque puede ser que tu proyecto haya arrancado maravillosamente, pero justo lo lanzaste en febrero del 2020. Y era para público en general y era de hacer cosas con la gente, así acercado. Y resulta que viene el coronavirus y te tira tu proyecto. Esa es una amenaza que no depende de ti. Y ahí sí, ¿cómo le haces? ¿No? Por eso el famosísimo FODA lo que pretende, o sea, porque una cosa es el FODA y otra cosa es el ERIC, ¿no? Son 2 cosas distintas. El FODA es muy lindo, pero nomás es estudiar y analizarte tú y tu medio. Pero no hay estrategias para que resuelvas problemas. El ERIC te ayuda a resolver problemas. O sea, te ayuda a ponerle estrategia a esa reflexión. O sea, si tú tienes, perdón si están escuchando a los tamales que ya están pasando ahorita, las maravillas de las clases online. Entonces, sí distrae. Ok. Entonces, hablando, ¿verdad? Sí, ellos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué fodan y qué fodan, ¿no? Nosotros aquí con nuestros fodas, y ellos ganan miles de millones a diario, ¿no? Y luego el viene. El otro día mi papá entrevistó al viene. Y yo me quería ir de desmayar. No, porque dije, ve nomás, o sea, el viene tiene más proyección que yo. Qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, volviendo al FODA. El FODA está muy bonito para reflexionar y autoconocerte, que eso es básico y fundamental. A mis niños topos, que ya los tengo aquí, me encantaría invitarlos a que hagan un análisis FODA, compañeros topos, ¿no? O sea, mis fortalezas, mis debilidades, mías, no del entorno, no de la escuela, no de la afuera, no lo que depende de los demás, porque nadie me quiere y no me da nada. ¿Tú qué estás haciendo? O sea, tus fortalezas y tus debilidades, ¿qué está dependiendo de ti para resolverlo? Y luego ves las oportunidades y las amenazas, esos no dependen de ti, son del externo, ¿no? Y luego haces el ERIC, E de enriquecer, R de reducir, I de incrementar, C de contrarrestar, ¿no? ¿Cómo enriqueces tus fortalezas?
O sea, debes tener estrategias para fortalecer, ¿no? El Es Eric, lo voy a bueno, buscar. está bien bueno. Creo que eso no me lo enseñaron. Ah, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para enriquecer tus fortalezas? Porque dependen de ti. Lo bonito del FODA es que te obliga a responsabilizarte de ti y tener una cosa que se llama conciencia de sí. Porque lo peligroso que he observado yo es que tenemos una desvinculación preocupante entre lo que hacemos y lo que vemos afuera, en nuestras responsabilidades y lo que está en los demás. Y entonces vamos por la vida pensando que el otro es el que tiene la culpa de todo lo que me pasa. Y no nos preguntamos algo tan bonito como, qué casualidad que siempre que hay problemas estoy yo presente. Es una cosa muy extraña. En mi equipo nadie trabaja, maestra. Qué cosa tan extraña. Siempre que hay equipos que no trabajan, estás tú, manita o manito. Hay algo que debe resonarte, chavo. Antes de ponerte a exigir, estúdiate tú. Y lo mismo pasa cuando uno va a generar algo, cuando uno va a emprender algo. Te lleva invariablemente a romperte el hocico. Invariablemente. Romperte el hocico de manera emocional. Perdón mi francés, mis alumnos ya conocen mis francés. Discúlpenme, por favor. ¿No? Emocional, económica, o sea, te vas a romper el alma porque te va a obligar a enfrentarte a tus peores miedos. Por eso yo siempre he dicho, porque ahora que soy mamá lo puedo decir, tener una empresa o emprender algo es exactamente lo mismo que tener un chamaco. Es lo mismo, duele, duele mucho, porque te enfrenta así a tus peores miedos. Entonces, por supuesto que va a llegar un momento en el que vas a querer soltarlo todo, en el que vas a llorar, en el que sí, claro, pero tienes que hacer un ejercicio siempre de autoconocimiento. Si no, no va a haber una vinculación con lo otro. ¿Sí me explico? ¿No? Yo creo que es muy importante, ¿no? Yo digo. Ok, muchas gracias, muchachos. ¿Alguien más para que ya cerremos? ¿Alguien más quiere decir algo? Yo. Kenia había alzado la mano, pero mi Kenia se me arrepiente. No, en realidad no es como pregunta. Ah. En realidad solo es como agradecerle. Muchas porque creo que usted es de las maestras que se ha comprometido mucho con nosotros y ha tenido como el compromiso de reforzar nuestros valores que pues a varios de mis compañeros se les han olvidado. y pues nada más eso. Yo creo que la universidad contrató a alguien maravilloso que es usted. Gracias, Kenia. Y yo la verdad no voy a estar como... Creo que con todos mis profesores nunca voy a dejar de estar agradecida. Y usted es una de ellas. Entonces, solo era eso. Que muchas gracias por todo lo que he hecho por nosotros y por los regaños y por las pláticas que nos ha dado estos últimos días, porque pues, ya saben, ¿no? Hay algunos detalles. No, está bien. Es que todo eso está bien bueno. Me dan material para trabajar, o sea, está bueno. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. Solo creo que pues, no sé cómo explicarlo, porque la verdad se me hace muy raro esto que usted decía en un principio que vivimos en un país como muy creativo y muy inteligente, y de repente que a alguien le vaya mejor que al otro es como o sea, sí te felicito, qué bueno que te está yendo bien, pero no te va a ir mejor que a mí. Y entonces tienen que pasar. Hay un problema. Sí, en lugar de enlazar, ¿no? En lugar de hacer conexiones, hacer... Exactamente. Pues puentes, ¿no? Que de eso se trataría también la formación universitaria. Más allá de llenarlos de conceptos, también tratar, en la medida de lo posible, de que entre ustedes generen pues puentes, ¿no? Pues sí, pero no funciona así. Yo no pierdo la fe en ustedes, no la pierda. De hecho, igual algunas veces lo que
seguro lo que va a pasar en algunos compañeros es que, como a mí, o sea, vas en fregadazos. O sea, sí aprende uno. No hay más. Pues ¿no? sí. Qué lástima que los que se están quejando y los que están publicando cosas y así no vinieron a escuchar su plática porque creo que hubiera funcionado. Y aún así, no creo que hubieran puesto como mucha atención, pero ¿Quién yo sí le sabe, quería Kenny? agradecer ¿Quién sabe? y pues nada más era eso, maestra. Muchas gracias Muchas por gracias, su Kenny. plática y por ser tan usted. Muchas gracias, Kenia. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ah, Luigi, ¿quieres hablar? Oye, hola, ¿cómo estás, Luigi? Bienvenido. Diana, Qué ¿cómo gusto estás? verte. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Tenemos aquí a un compañerito de comunicación multimedia, egresado hace un poquito, ¿verdad, Luigi? Sí, Hace poquito. ya tiene un rato. No, tú di poquito. Pues Nos mira, conviene a todos. pues yo quisiera compartir mi parte de emprendimiento que tuve. Ajá, a ver. De que egresé de la carrera tiene aproximadamente 5 años, si no mal recuerdo. No, 5, menos, 6 ¿no? años. Yo soy muy joven, yo no puede ser. Y pues dentro de la carrera empecé, digo, como escuché que había todavía estudiantes, les quiero compartir como lo que yo viví. Qué padre, a ver, Luigi, por favor. Dentro de la carrera yo emprendí un proyecto, bueno, se emprendió un proyecto que era de impresión y empecé a trabajar en varios rubros, tanto de mi carrera como en esta parte de impresión. Yo estudié comunicación multimedia. Algo que me apasionaba mucho era la cuestión de diseño y el poder como plasmar eso de alguna manera, pues me llamaba, ¿no? El que no nada más se quedara en el aire. Pasaron los años, el proyecto fue jalando, recién que egresé, pues pude comer de ahí, pero te das cuenta que pues en el mundo laboral hay muchas altas y bajas y pues a pesar de que tomes un proyecto hay que saber dejarlo ir en algún momento dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pasa el tiempo, me empleo, trabajo en varias agencias, pero nunca suelto ese proyecto. O sea, está ahí y me ha dado como algunos clientes y al día de hoy ese proyecto en la cuestión hacendaria lo tuve que matar porque me generaba un costo muerto, o sea, era como seguirle metiendo ganas, pero lo sigo atendiendo. A lo que voy es, nunca sabes en qué momento puedes ir como evolucionando este proyecto. O sea, al día de hoy yo trabajo para una agencia y sigo trabajando de freelance con muchos otros clientes y ese proyecto que en algún momento me dio para subsistir, ahorita me está dando un income extra que es bastante valioso. ¡Qué padre! A largo plazo, o sea, digamos que en un timeline como largo, yo pensaba que de ahí iba a comer, te das cuenta que no de amor se puede vivir, va evolucionando, ahorita es parte de, y a largo plazo igual podría ser como parte de un todo, ¿no? De una agencia o de una productora. Pero creo que tienes que saber adaptarte justo en qué momento de tu vida van pasando las cosas, estar súper abierto a la frustración y que muchas veces las cosas como te pueden salir muy bien, como no te pueden salir. Y por último, algo que coincido contigo, me pasó como esta parte de decir, híjole, y si dejo ir a este cliente, o sea, se va a morir la agencia, o sea, se va a morir este proyecto. Así es. Pero yo dudaba mucho o era como, soy una persona que está bastante estructurada en procesos y en poder como trabajar día a día. Y me costaba esa parte de poder decir, algo va a pasar, porque no me gusta como depender de eso. Y hoy, después de ya un tramo recorrido de egresado, me doy cuenta que sí, siempre algo pasa. O sea, simplemente es la constancia y que en algún momento vas a recoger los frutos de todo lo que has cosechado, de todo lo que has sembrado. Correcto. Por eso es lo que yo les decía, es como tener un hijo. Poquito a poquito se va desarrollando, ¿verdad? A veces te cuesta trabajo el decir, me gustaría que fuera ya, porque pues le metes todo, ¿no? Le metes energía, le metes dinero, le metes
tiempo le metes pues básicamente la esencia de ti Ujú. y te frustra el que no levante en ciertos momentos, pero al día de hoy, o sea, 5 o 6 años después, y ese proyecto que empezó a la mitad de la carrera, o sea, 7 años y medio, pues creo que el único consejo que le puedo dar a los chicos que están en la carrera es que fluyan y que aprendan a soltar y ser como parte de la situación. No se queden clavados en un problema. Creo que algo que siempre tienen que hacer es, está el problema y busquen una solución. Exacto, muy bien dicho, Luigi. Lo está diciendo alguien que salió hace 5 años, no como un maestro, como nosotros viejitos que salimos hace muchos. Entonces, escuchen muy bien lo que está diciendo el compañero Luigi. Busquen soluciones, no problemas. Muy bien, Luigi, muchísimas gracias. No, de qué, Ileana, me dio gusto saludarlos. Y Igualmente, verdad, espero igualmente. que a los chicos que, pues, de las nuevas generaciones pues les sirva un consejo, una experiencia de alguien no tan lejano. No se frustren, de verdad es muy complicado, pero creo y estoy convencido que el trabajo continuo es la solución para cualquier problema. Así mero es. Y siempre hay más soluciones que problemas. Eso, Luis. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Aprecio muchísimo tu participación. Gracias por venir y gracias por compartirlo. Estaría bien, padre Clau, que en algún momento podamos llamar a nuestros exalumnos a que les den pláticas a estos muchachitos del Señor. ¿No? Sí funcionaría, profesora. ¿Verdad que sí? ¿Quién habla? Avi. Hola, Avi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, profesora? Muy bien, alumna. Yo tengo algunas dudas sobre dígame. esto. Por ejemplo, ahorita que comentaron como soltar, cuando tienes un proyecto, lo amas, lo quieres, tienes algo enfermizo con ese proyecto, porque tú lo viste nacer, pero ya no se está desarrollando. ¿En qué momento dices, tengo que soltarlo? Mira, Avi, en tu caso, o sea, estás hablando de algo cinematográfico, quiero creer. Sí. Uy. Sí. Pues mira, yo creo, salvo la opinión de tus profesores, aquí creo que todavía está, ahí está, maestro Rajal, ahí me gustaría mucho que usted le dijera a Abigail si es momento de soltar. Yo digo que no, pero yo no sé qué opina el profesor Rajal, hace mucho no la veo, Abby. Hola. Hola, Abby. ¿A qué te refieres con soltarlo? O sea, ¿es un proyecto que tienes cocinando mucho tiempo y por alguna razón no se está dando? ¿O a qué te refieres con soltarlo? No, es que actualmente ya no, pero anteriormente estaba en un proyecto, no voy a decir cuál, pero que tú le tenías tanta ambición y estabas con él desde que lo escribieron. Y ya cuando se fue desarrollando, ya no es lo que tú pensabas que era, ya no es lo que te vendieron. Y estabas ahí nada más pues porque no lo querías soltar. ¿En qué momento tienes que dejar esto tóxico y decir, lo suelto para que se haga? O no sé. Si ya no estás enamorada del proyecto, y no sé en qué puesto estés, qué chamba te haya tocado, pero si ya no estás enamorada del proyecto, yo sería de la idea que mejor se lo dejaras a alguien que a lo mejor sí está enamorado del proyecto. Porque si dices que ya no es lo que tú pensabas que iba a ser o del proyecto que tú te enamoraste, creo que ya no es muy sano que tú estés ahí porque lo estás haciendo, digamos, por hacerlo o porque, como tú dices, ya tienes esta relación tóxica con el proyecto, pero a lo mejor ya no le estás dando el 120% que se requiere. Ok, sí, es que, bueno, ese proyecto ya salió, de hecho quedó muy mal, pero ¿en qué momento sabes que lo tienes que soltar? O sea, a eso me refiero. ¿En qué momento estás preparado para decir, no necesito esto y esto no me necesita a mí? Pues es que creo que ya lo tienes decidido, ¿no, Abby? Sí, yo solo ya nada más para terminar, ya no estar de metiche en la plática. No, por favor, por favor. O sea, en teoría, en un proyecto cinematográfico, estás al 120% desde el inicio hasta el final. No, es muy raro que te cambie a la mitad o que alguien llegue y lo mueva y lo haga distinto. Casi todos los proyectos
Todos los proyectos que hay que soltar es porque no lograron el financiamiento y no se pudieron filmar, y entonces hay que soltarlos porque ya no se van a hacer, sino próximamente en el futuro cercano, pero de ahí en fuera es como difícil soltarlos. Uno tiene que soltarlos cuando la película se complete. Ya cuando la película se completó y entonces ya la película cobra vida por sí misma y ya va caminando solita, ya es cuando uno les dice adiós y ya. Ese es como el único lugar en donde tendrías que soltarlos, no antes. Ok. Ya, ahora sí, maestra, ya. No, yo le pedí, por favor, profe, que yo lo quería escuchar. Sí, bueno, a ver, Avi, creo que lo que te dice tu profe Rajal es muy importante, ¿no? O sea, creo que en un proyecto cinematográfico es bien complicado decir, ya me voy, no los quiero, adiós, ¿no? O sea, híjole, no, porque pues eso también, pues está mal. O sea, tienes que tener un compromiso, ¿no? O sea, y ser congruente. Claro. Eso es fundamental. O sea, eso es lo que a mí me pasó, que tenías un compromiso y que no querías defraudar a la persona. Y al proyecto, porque pues tú lo viste desde que estaba en guión. Ajá. Pero cuando ya todo se va derrumbando, ya sabes que no va a quedar como se planeó. Entonces, no sé. Mira, fíjate que ahí creo que algo que es muy importante, y lo dije también en la plática, es toda esta cuestión de la dignidad profesional, ¿no? Creo que eso es vital. Ay, perdóneme, profe. Espéreme, profe, espéreme. Ahí está. Perdón, profe, por favor. No, por favor. Hay una parte en este negocio del audiovisual en el que tú eres el emprendedor y eres el que está generando el proyecto y es el que lo está levantando de cero. Y hay otra parte en donde eres literal el empleado. A mí, uno de los ejemplos que a mí me gusta poner en clase es que todos tenemos, yo por lo menos tengo en mi currículum, mi Suavitel adiós al planchado. O sea, no es algo de lo que me enorgullezca. Yo fui, lo filmé, ahí está, ¿cómo lo quieren? Ahí lo tienen, páguenlo y me voy. O sea, y tampoco lo ando presumiendo, ¿me explico? Claro. Pero pues es la parte que uno tiene que ser profesional y cumplir con lo que uno tiene que cumplir para lo que lo están contratando. Y no es un proyecto que yo haya levantado de cero y por eso no es... no es su bebé, profe. No es mi bebé, exacto. Entonces, pero voy y lo hago porque tengo este compromiso profesional. Ok. Eso. Es eso. Ok, entonces, nada más para cerrar esto o para que me quiten la duda, ¿es más importante a veces el compromiso que la dignidad profesional? No hay que confundirlo. O sea, yo creo que la dignidad profesional siempre va primero, ¿no? Y eso justo va ligado con el compromiso, Abigail. ¿Sí me explicó? O sea, si tú ya ves que ese proyecto no te está dignificando, porque además, bueno, no estás ganando dinero, no te importa, no sé, o sea, ahí ya tendrías que renunciarle. Ahora, fíjate bien, si tú vas a hacer un video para el PRD, PRI, Morena, no sé qué, Suavitel o whatever, efectivamente es un trabajo por el cual estás ganando una lana y lo estás haciendo con muchísima integridad, porque estás haciendo tu trabajo. Entonces no se está peleando tu dignidad con el compromiso. ¿Sí? Pero si tú ya estás sintiendo que eso que estás haciendo ya inclusive está poniendo en riesgo tu integridad profesional, pues entonces lo sueltas. Ok. Sí, está bien. Muy bien, chicos. Pues bueno, me ha dado muchísimo gusto, de verdad, estar con ustedes, platicar con ustedes y además me encantó ver a alumnos, exalumnos de varias disciplinas. Me encantó ver a mis niños de merca, me encantó ver a mis niños de cine, me encantó ver a mis niños de diseño, de comunicación, mis exalumnos. De verdad, sí, yo los amo, los quiero mucho y a mis compañeros, muchas gracias por haber venido y por nutrir y sumar a la plática. Clau, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, esperemos que esto se haga cada vez más seguido, justamente por eso, ¿no? Para poder estar enlazándonos y generar puentes y que los niños alumnos también nos vengan a platicar su experiencia, ¿no? ¿Cómo ves? Sí. Y pues gracias a ti, Liana, la verdad es que como dije al principio, eres una de nuestras profesoras ejemplares y la verdad te agradezco mucho este espacio, agradezco que escucharas a los invitados y agradezco que nos compartieras el conocimiento y la experiencia. Gracias, profes, por estar presentes, gracias a los chicos y queda abierto el
el panel para los exalumnos que quieran platicarnos su experiencia. Con mucho gusto se ponen en contacto con una servidora o con Rafa, lo organizamos. Y pues muchas gracias, Rafa, por el espacio. Sí, muchas gracias, Chiefs. Clau y Rafa son los Chiefs. Gracias, pues bonita tarde a todos, muchas gracias. Gracias, chicos, cuídense. Gracias. Bye. Gracias. A ustedes. Bye, cuídense. Bye, bye.